Al menos 20.525 homicidios se registraron en México durante 2015, revela un estudio preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Estado de México es la entidad que registró más asesinatos con 2.671 casos. Le sigue Guerrero con 2.402 homicidios, Chihuahua con 1.541, Jalisco con 1.229 y Sinaloa con 1.089. Y precisamente para hablar de la violencia a nivel estatal, en particular de cómo han evolucionado las estadísticas de homicidio en los últimos años, saludo en el estudio a Jimena David, investigadora de México Evalúa. Buenas tardes, Jimena. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Bien, Jimena, un gusto tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Queremos que nos platiques cómo ha sido esta evolución en los últimos años. Claro, bueno, pues como ya han visto en las cifras nacionales, el homicidio después de empezar a bajar durante 2013 y 2014, en 2015 y lo que llevamos de 2016 empezó a aumentar otra vez. Y estas son cifras nacionales que nos preocupan a todos mucho porque nadie quiere verse que se repitan los niveles que teníamos en 2011 y 2012, donde la violencia se salió de control por completo. Entonces lo que hicimos fue analizar en los estados hacia dónde se está moviendo la violencia, y la violencia en términos de homicidio doloso. Y lo que encontramos es que los estados que típicamente son pacíficos, como Colima o Nayarit o Yucatán, son los que han experimentado los mayores crecimientos, y este crecimiento ha sido constante desde 2007, es decir, no se ha detenido. Siguen y siguen creciendo a pesar de que a nivel nacional hemos tenido años de mejora. Estos estados, lento pero seguro, están empeorando en homicidio. ¿Y a qué fenómenos en particular se debe este repunte de la violencia en estos últimos años? Pues lo que creemos, sin poderlo afirmar más allá de toda duda, es que mucho de lo que pasa es resultado de una estrategia que ha sido quizás más mal planeada por parte del gobierno federal. Por ejemplo, lo que observamos es que durante 2014 se hizo un operativo muy fuerte en Michoacán, porque la violencia en Michoacán repuntó mucho en los años anteriores, y a partir de eso, en los municipios, sobre todo cercanos, como del Estado de México y Guerrero, la violencia migró a donde antes no había tanta violencia. Y esto nos pasa en muchos lugares, que es algo que conocemos como efecto cucaracha, que es decir, cuando explota Chihuahua o explota Michoacán o Guerrero, pues todos nuestros recursos se mueven hacia allá, recursos económicos y recursos de personas. Y entonces la violencia se mueve a otros lugares que están menos atendidos y que históricamente han tenido menos dinero, menos política pública al respecto, y es un lugar donde empieza a florecer lentamente. Y que no son los focos rojos, que son estos estados extremadamente violentos, pero que se vuelven un problema cada vez más notorio. Ok, en ese sentido, ¿cuál ha sido el papel del gobierno para poder contrarrestar estos niveles tan altos de seguridad que estamos viendo en estos estados en específico y en la República en general? Pues en los estados que siempre han sido muy violentos, la estrategia ha sido meter ejército, meter recursos, meter marina, capacitar más policías, etcétera. Y en los otros estados, pues se solía tener una estrategia más o menos fuerte de prevención, pero que cada vez ha sido menos intensa quizás, y esto es lo que puede preparar a los estados que no son tan violentos para enfrentarse a problemas eventualmente o incluso a prevenirlos. Pero pues esto no ha sido tan fuerte como uno quisiera. Y quizás es un problema de que, bueno, tal vez no hay los recursos suficientes para atender a los 32 estados igual, pero pues no podemos descuidar los estados que se ven bien, porque pues eventualmente van a ser el mismo problema, sí, y es un efecto dominó. Exactamente. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades de cada estado? Ellos han tenido contacto con los gobiernos, ustedes saben si ellos han intentado poder implementar ciertas estrategias para lograr que la delincuencia baje, o ellos simplemente están esperando que el gobierno federal actúe para contrarrestar la violencia. Bueno, pues eventualmente reaccionan, tienes ciertas autoridades locales que atienden estos problemas de entrada, pero ya cuando estás hablando de crimen organizado, para una autoridad local es muy complicado atenderlo porque no tienen la capacidad ni los recursos para hacerlo. Entonces, claro, la coordinación entre la federación, los estados y los municipios es esencial para atender este problema. ¿Y qué sectores de la población han sido los más afectados con esta violencia? Estamos hablando de gente clase alta, clase media, gente de bajos recursos. ¿A quién le afecta más? Eso en este estudio en particular no lo consideramos, pero históricamente sí se ha observado que las personas más afectadas por el homicidio son jóvenes, hombres, de escasos recursos. Ok, ¿cuál sería una estrategia que ustedes consideran que sería la correcta y que sería completa, que debe de implementarse a nivel federal para lograr que la violencia no siga en escala y que se vuelva a actuar de acuerdo a una estrategia de prevención y no nada más ya de atacar el problema cuando ya está ocurriendo?
Claro, bueno, lo principal sería ver al país como un todo y no como una serie de incendios que tenemos que ir apagando, sino hacer una estrategia nacional de combate que contemple prevención y aparte tácticas especiales en cada localidad dependiendo de sus necesidades, porque bueno, la violencia viene de diferentes zonas, viene de diferentes estructuras y no toda la violencia es igual. Entonces se necesita también comprender, se necesita hacer diagnósticos adecuados para saber, bueno, aquí lo que necesitamos es más policía, aquí ya tenemos policía pero hay que capacitarla, bueno, aquí lo que necesitamos es reforzar prevención. Y primero, lo primero que necesitamos es un diagnóstico. ¿Y qué tipos de delitos son los que más tienen presencia en estos estados en los que repuntó la violencia? Homicidios, secuestros. Principalmente lo que estamos viendo es violencia de alto impacto, aunque aquí solamente estamos hablando de homicidio doloso. Cuando estamos hablando de crimen organizado suele estar acompañado de secuestro y de extorsión. Esos son los más comunes, esos tres. Esos son los delitos de alto impacto que son los más visibles. Digo, obviamente hay robo y robo violento, que es quizás el más común, pero que no tiene el mismo impacto en la población como los delitos como la extorsión, el secuestro y el homicidio. Ok, y finalmente preguntarte, en México en general históricamente estos estados se han visto afectados por la presencia del crimen organizado. Estamos diciendo que ellos son los que han perpetrado esta alza de violencia, ¿o quiénes son los responsables? Bueno, justo lo que tenemos son dos grupos diferentes. Tenemos los estados que históricamente han sido violentos y que históricamente han tenido crimen organizado, como es Guerrero, como es Michoacán, y tenemos estos estados que son los que en este momento nos parecen un foco rojo, que históricamente no tenían estos problemas, que eran considerados pacíficos, que tenían tasas de homicidio bajas, incluso tasas de robo bajas, y que de pronto estamos viendo que crecen al 300% en 5 o 6 años, y bueno, eso es... No están ni siquiera preparados para atenderlo porque nunca tuvieron este problema antes. Y esos son los estados como Yucatán, como Colima, como Nayarit. Bien, muchísimas gracias, Jimena, por estar con nosotros aquí, investigadora de México Evalúa. Muchas gracias, Elena. Bien, y es momento de una pausa.